Sergio Ramírez, conocido en las redes como el dinosaurio de Noé, docente universitario y youtuber, doctorado en psicología de la religión, su trabajo busca conciliar la espiritualidad y la mente, la fe con el intelecto. Siendo él colombiano y yo argentino, nos conocimos en Madrid, España, donde me invitó a comer unos tacos mexicanos, todo un síntoma de nuestros tiempos globalizados. He querido entrevistarle para conocerle y entender más sobre fenómenos como el hablar en lenguas, la oración, la culpa y demás cuestiones que la psicología estudia de nuestra fe. No sé a vos, pero esta conversación a mí me ha parecido sobrenatural. ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sobrenatural, aquí desde España, pero no estoy con un español, estoy con un colombiano, mi amigo, el dinosaurio de Noé. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, David, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien aquí. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. No, gracias a vos, no solo por aceptar la invitación, sino también por haberte puesto la 10, como decimos en Argentina, la camiseta, y habernos conseguido este espectacular espacio. Saludo para Jordan, que está ahí por atrás, que nos ayudó. Pero estás acá haciendo un posgrado en psicología y religión, ¿no? Aquí estoy terminando mi doctorado, estoy haciendo la pasantía del doctorado y me dieron la opción de ver materias de un máster en ciencias de las religiones. Ok. Entonces, pues estoy aquí muy feliz aprendiendo un montón de cosas y creciendo también en el conocimiento. ¿Y qué es lo que aprendiste hasta ahora que más te llamó la atención? No, la verdad me ha gustado porque en el máster de Ciencias de las Religiones, aquí de la Complutense, hay como una apertura a otras experiencias religiosas que para mí eran completamente desconocidas. Estoy viendo una materia de Islam, yo no sabía nada del Islam, estoy viendo materias de filosofía de la religión, de antropología de la religión, bueno, un montón de cosas que nunca pensé que iba a conocer o a descubrir y realmente me ha gustado mucho. Es una experiencia, no sé si se llega a captar de fondo, no estoy seguro. A ver, voy a dejar que caiga el volumen mío. Parece que no está captando el micrófono, pero está sonando acá una iglesia. ¿Hay una iglesia de dónde, Jordan? Hay una iglesia de filipinos aquí al lado que está cantando Jesús en el centro en inglés, Jesus al centro global. Una experiencia maravillosa, hermosa, como para poner clima y ambiente. ¿Sabes, Dino, que cuando pensaba en conversar con vos, creo que una de las cosas que más me llama la atención es cuando hablas sobre, entre otras cosas, la culpa y la religión? O sea, cómo muchas veces el sistema religioso hace que las personas se queden como sujetas a través de infligirles culpa. Pero también me pareció leer como que no siempre la culpa es algo malo, como que tampoco hay que satanizarla o algo así. Me gustaría que si puedes explicar un poco eso. Yo creo que la culpa puede ser destructiva o constructiva. Nos podemos acercar a la culpa como una experiencia humana. Yo creo que cuando nos equivocamos o sentimos que estamos haciendo algo mal, viene culpa a nosotros. Los únicos que no sienten culpa son los psicópatas Claro. o personas que están muy imbuidas en un sistema de pensamiento en el que piensan que sus acciones, pues aunque sean negativas, les causan, digamos, como confort. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo pienso que ser una bomba humana y estallar en la ciudad es lo correcto, en ese momento no sentiré culpa, tendré como una actitud medio psicópata. Pero creo que también la culpa constructiva hace parte de nuestra vida y cuando la asumimos de manera correcta y nos sentimos mal, pero ese sentirnos mal lo utilizamos para renovarnos, para mirar la vida de otra manera, para pensar la vida de otra manera, creo que puede ser la culpa una vía de construcción, no de destrucción. ¿Y cuál es la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento, por ejemplo? No, pues la culpa es el sentimiento de... Es la emoción. Es la emoción, sí. La culpa es la emoción. Y como tal no necesariamente es mala, es una emoción. Es una emoción, como el amor, como también la rabia. Pero ya el arrepentimiento vendría cuando esa culpa te lleva a buscar a Dios y arrepentirte. Eso ya el arrepentimiento sería una categoría teológica y la culpa sería una categoría psicológica. Ahí va. Entonces,
es como que la culpa no es una cuestión que uno pueda evitar, digamos. No. La culpa te viene o no te viene. Si no te viene, sos psicópata, pero en algún momento tendrías que sentir culpa, digamos, ¿no? Si hiciste algo malo y no te viene la culpa, pues preocupante. Claro, nosotros también podríamos comprender la culpa desde una perspectiva teológica. Yo la estoy planteando un poco como un sentimiento. Vale. Pero también, vale, estoy muy español hoy. Venga. También podríamos pensar que el Espíritu Santo nos convence. Y esa culpa es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros si leemos eso desde la teología. Ok. Es ese como, creo que me equivoqué. Pero si lo leemos desde la perspectiva psicológica, es un sentimiento por haber hecho algo que está mal. Entonces fíjate cómo podemos leer nuestra experiencia de vida desde categorías teológicas y desde categorías psicológicas, vivenciales, experienciales. Claro, desde varias facetas. Nombraste 2 o 3 veces ya el concepto psicología. Yo estoy... me parece que es una herramienta súper interesante. Pero hay como una corriente en determinados lados, sobre todo por ahí en Latinoamérica, ¿no? Que la psicología puede ser del diablo o se ve como algo malo o no necesariamente como... No como algo necesario, sino como algo a lo que vas cuando estás muy mal. No para mantenerte bien, sino para repararte cuando estás mal. ¿A qué perspectiva tenés vos sobre esto? Sí, de hecho, muchas veces se piensa que tradicionalmente en Latinoamérica hay una idea que la psicología es para los locos. Claro. Pero creo que se ha ido como rompiendo esa perspectiva y cada vez más personas entienden lo importante que es buscar ayuda psicológica. Creo que el ser humano en todas sus dimensiones necesita... ¿Qué pasó? No, nada, estaba chequeando que esté todo bien. Tranquilo. El ser humano en todas sus dimensiones necesita, muchas veces necesita más necesita buscar más dentro de sí mismo, creo, ¿no? Buscar ayuda, a veces la depresión, dicen en Latinoamérica, eso es un demonio, la depresión. Claro, por eso te pregunto, porque yo he hablado con varios chicos ya en estos episodios que quizás sí han sufrido de o trastornos de ansiedad o de depresión o ataques de pánico y bueno, algunos lo tratan psicológicamente, otros no, pero sí tengo muchos mensajes de gente como ojo con cómo promocionas esto porque estás hablando como de demonios, tipo literalmente, ¿no? Y hay como una confusión quizás entre trastornos o enfermedades mentales y posesión demoníaca. Sí, yo creo que hay que romper esos estereotipos que hay frente a la enfermedad mental. Una persona depresiva necesita ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Una persona con un trastorno de ansiedad necesita ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Una persona con cáncer necesita ir a un médico. Y a una persona con una enfermedad física no le vamos a decir, pues vamos a orar por ella, estoy seguro que sí. Claro. Vamos a apoyar y confiamos también que Dios actúa en su vida. Pero también necesita ya buscar ayuda de un profesional y hay personas que dedican su vida a esto y creo que la iglesia necesita abrir los ojos y entender que hay más opciones para los problemas mentales que claro, oramos por la persona, igual como cuando está enferma, pero también necesita ir a un profesional. A un médico. A un médico. Sí, es como el cerebro es un órgano más y lo tratás de la misma manera. ¿Vos sos psicólogo? Igual no. Yo tengo estudios en psicología, estoy terminando un doctorado en psicología. Ok, ¿y tu esposa también? Mi esposa también, sí. Y, digamos, de alguna manera ustedes también colaboran en su iglesia de esa manera, como con esos skills, esas habilidades. Sí. En ciertas comunidades surge la necesidad de apoyar a las personas desde esta perspectiva. Claro, combinando, hay oración por las personas, pero también las personas necesitan un tratamiento psicológico. Alguna vez te contaba que llega un paciente donde mi esposa y le dice, yo creo que lo que yo tengo es un espíritu. Y mi esposa le dice, sí, pero yo no soy psicóloga de espíritus. Soy Muy buena respuesta. Muy buena. De seres humanos, en todas sus dimensiones, con todas sus búsquedas, con la complejidad de lo humano. Y otra vez viene y se pone en juego cómo leemos el problema psicológico. Porque o lo leemos
desde lo teológico, desde lo religioso. Entonces puede ser un espíritu, o lo leemos desde lo psicológico, lo antropológico, lo humano, y lo podemos abordar desde ahí. Y si lo entendemos desde los dos lugares, ¿por qué no? Eso te iba a preguntar. Lo abordaremos con oración, pero también el tratamiento psicológico tiene sus metodologías propias. Sí, yo estoy seguro que muchos médicos creyentes oran por sus pacientes, pero eso no quita que les supriman los medicamentos. Claro, entiendo. Creo que es interesante tratar de romper un poco con este mito, porque hace bien cuidar nuestra salud mental. ¿Vos creés que un poco a veces con determinadas estructuras que infligen culpa y tal, digamos, en general, así un panorama general, vos que estás estudiando psicología de la religión tiende a mejorar la vida de las personas o a empeorarlas en materia psicológica? No hablo del cristianismo solamente, hablo de la religión en general. Realmente los estudios en su mayoría se han enfocado desde más o menos el siglo XIX, finales del siglo XIX, que empieza todo este asunto de la psicología de la religión con William James. Se ha enfocado más en el cristianismo. Ya hace unos años que se ha abierto como a otras experiencias religiosas. Ok. Pero algo que se reconoce y se reconoce por todas las investigaciones es la importancia de la comunidad. La comunidad para la vida de las personas, tener un grupo de apoyo, una comunidad donde te sientas parte, donde te sientas familia. Eso que brinda la religión es algo muy positivo para las personas. Aunque también, bueno, creo que también es exceso de culpa, exceso de culpabilidad, esas antropologías negativas de tú eres una porquería, una desgracia, ay sí, yo soy lo peor para Dios. Claro, eso de alguna manera hace daño, porque pues yo creo que también el Evangelio nos llama hijos. No puede ser también como, digo, saliendo un poco te interrumpo ahí porque yo siento que vivimos en una sociedad muy culposa. Quizás muy liberal, por ejemplo, en lo sexual, pero que te da mucha culpa, por ejemplo, con la comida. Como estás comiendo mucho, estás comiendo mal, estás comiendo carne, o sea, estás matando un animal. Entonces creo que mucha de esa carga moral o de represión que había con el sexo, hoy, por ejemplo, está en la comida, entre otras áreas, ¿viste? Entonces, la culpa también creo que está fuera de la religión, ¿no? Es como también el ser humano busca de alguna manera estándares. Pero mira que la culpa, en el ejemplo que pones, regula de alguna manera, ¿no? Entonces, con el ejemplo de la comida, me como toda la pizza, pero ya voy por la mitad y digo, uy, como que estoy comiendo mucho. Viene el sentimiento de culpa y claro, de alguna manera regula mis acciones. La culpa, y entonces esa es una culpa que, como te decía, es constructiva, no negativa. Okay. No destructiva, no, yo no digo, ay, me comí la mitad de la pizza, soy lo peor, Dios no me quiere, ¿no? Claro. Sino que me ayudó de alguna manera a regularme, a regular mi comportamiento. Entiendo, que entonces, volviendo para atrás en cuanto a así más allá del sentimiento de comunidad, la experiencia religiosa en sí, ¿hace bien? Tiene cosas muy positivas, sí. Por ejemplo, la comunidad, la oración, también hay estudios muy interesantes desde la psicología de la religión, el aporte de la oración a la vida de las personas, el bienestar que sienten las personas cuando oran. Hay como cosas muy buenas y otras que realmente se han visto que no lo son tanto. Pero en esas cosas es en las que hay que pensar. Mira que lo interesante de la psicología de la religión no es hablar de las verdades religiosas. No le interesa si una cosa es pecado o no es pecado, si una cosa, si el arrepentimiento si Jesús resucitó, lo trae el Espíritu Santo, si Jesús resucitó, si Dios creó el mundo en 7 días. Esos temas son temas de la teología. La psicología de la religión se pregunta por el ser humano que vive una experiencia religiosa. Wow. ¿Cómo la vive? ¿Cómo se acerca a ella? ¿Cuáles son sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas? ¿Qué intenciones tiene? Porque siempre todo lo que hacemos está cargado de búsquedas, de intenciones.
ya la verdad religiosa se la dejamos a la filosofía de la religión o a la teología. Los teólogos nos digan cuál es la verdad religiosa. A nosotros nos interesa cómo el ser humano se aproxima a lo religioso. Ok. Ok, y en este posgrado que estás haciendo, este estudio, tenés gente, me imagino, de todos los colores, de todos los partidos, de toda la fe, y te ha tocado visitar lugares particulares, ¿no? Según me contó un pajarito, estuviste visitando, por ejemplo, un aquelarre de brujas, ¿no? Es que tengo una clase que es antropología de la religión. Y en esa clase nos dicen que tenemos que ir a ver experiencias como borderline. Algo fuera de tu fe, digamos. Fuera de nuestras experiencias religiosas y de las tradicionales, ¿no? Que lo tradicional o lo que conocemos, pues normalmente son el cristianismo, protestante, el catolicismo, son como cosas más cercanas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nos llevaron nos dijeron que fuéramos a una experiencia de un grupo neopagano en un pueblo aquí ¿En Madrid? en Madrid, y pues realmente es un grupo pequeño, pero como estas experiencias también quieren hacerse visibles en la sociedad de alguna manera. Yo nunca había visto algo así en mi vida. Y estas personas como muy convencidas en su experiencia religiosa. Te lo pregunto, porque más allá de esta experiencia de una aquelarre, que ahora me contás qué es lo que viste, o sea, qué es todas esas experiencias border, o sea, todas esas cosas muy fuera de la norma, muy extremas. ¿La gente está convencida de ese tipo de creencias? Lo pregunto con total respeto, porque viste que por ahí a veces te encontrás con algún vidente que en realidad es alguien que te quiere, como decimos en Argentina, te está chantajeando, ¿no? Te está chamullando. La gente que participa de esas experiencias lo hace, digamos, hay alguien que hace 30 años que se congrega en el aquelarre de brujas tanto, tipo, ¿suceden esas cosas? Sí, lo que pasa es que la religión tradicional, como la estamos mostrando, ya no es respuesta para muchas personas. Y eso es una pregunta que deberíamos hacernos nosotros. Ok. ¿Por qué las personas están buscando otras espiritualidades, otras experiencias Claro, religiosas? porque la secularización de la sociedad que existe, por lo menos en toda Latinoamérica, acá en España la veo súper fuerte, no necesariamente implica cortar el lado espiritual. O sea, la gente está buscando otras respuestas. Sí, todos tenemos una inquietud, una búsqueda, inquietudes, preguntas más profundas de lo evidente, de lo que podemos observar. Y las personas en esas búsquedas a veces llegan a ciertos grupos que son como grupos de paso a veces. A veces son grupos de paso en esa búsqueda. Claro, estoy buscando algo, no sé bien dónde lo voy a encontrar, hay una aquelarre a la vuelta, entro a ver qué anda. Sí, o alguna experiencia religiosa de Oriente, ¿sí? Entonces viene y dice, Sí, quiero mirar. Mismo hay gente que esa búsqueda la atraviesa por la iglesia evangélica también. Sí, exacto. Hay personas que pasan por la iglesia evangélica y dicen, bueno, ¿aquí qué hay? Porque la religión tradicional en la que he participado no me responde. Entiendo. A mis inquietudes. O se ha vuelto algo negativo para mi experiencia de vida. Porque entonces el exceso de culpa o esa ambición que yo te decía hace un rato, Ajá. negativa del ser humano, completamente una antropología muy negativa o un montón de prácticas restrictivas que tú no entiendes por qué las tienes que hacer. Solo las tienes que hacer, pero no te explican por qué. Entonces parece muchas veces que la religión tradicional, en la religión tradicional tú llegas a ese lugar y te dicen, mire, esto es lo que usted no puede hacer, no puede hacer esta cosa. Entonces es un montón de cosas de no, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero, y yo que creo en Jesús, yo creo que Jesús es un sí, mientras que la religión tradicional nos está vendiendo un no. Jesús es un sí, sí puedes amar, sí puedes ser una persona amable, sí puedes adorar, sí puedes vivir a Dios, sí puedes experimentar la fe, sí puedes hacer la fe viva en tu experiencia. Yo tengo la misma experiencia. sensación que Jesús es más inclusivo que exclusivo, claramente.
Entonces llegamos a un no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no. Entonces las personas, no, yo quiero un sí, y entonces van a buscar ese sí en experiencias religiosas distintas. Y como decíamos alguna vez, yo te decía alguna vez, Woody Allen dice que la gente cambia más fácil de religión que de café. Sí, muy buena frase. Sí, no me gusta esta iglesia, voy a otra. Y el pastor acá no predica lo que a mí me gustaría escuchar, me voy a otro lado y así. Ajá, es cierto. Mencionaste algo que no quiero dejar pasar, que es que la gente busca en estas experiencias border alternativas, porque border por ahí suena despectivo, estas experiencias alternativas, respuestas a preguntas que quizás desde lo tradicional, desde el cristianismo, no se están logrando dar o no están encontrando. ¿Qué preguntas sentís, crees, ves o percibís que la gente hoy tiene? Pues no, yo creo que las preguntas del ser humano son infinitas. De pronto lo que siento es que cuando se pierde eso que la psicología de la religión ha estudiado tanto, que es la comunidad, cuando se pierde esa experiencia de que yo soy comunidad y me vuelvo solo una persona que llegó a un local a sentarme. O que me conecto por Zoom. Que me conecto por Zoom. Yeah. Porque la definición de iglesia en el siglo XXI es culto virtual dominical, ¿no? Pero cuando no tengo ese encuentro con el otro, cuando no hay familia, entonces esta otra experiencia me brinda familiaridad. Somos pocos, somos disidentes de alguna manera en estas urbes en las que vivimos, en Madrid, en Bogotá, en Buenos Aires. Estos grupos pequeños son disidentes. Entonces eso también de alguna manera los hermana. Y eso que no encontré en mi comunidad, que fue amor fraternal, lo estoy buscando en otro lugar y eso se vuelve atractivo y responde mis inquietudes porque llena mis vacíos. Claro. Pero digo, vos podés encontrar comunidad en una iglesia católica, en una iglesia evangélica, en una iglesia luterana, la iglesia que vos quieras, digo, si te metés y dentro de todo también encajás, porque todos somos diferentes, ¿no? Vas a encontrar comunidad. Ahora, yo no sé si en el grueso de la sociedad, digo, una persona que ya tiene un sentimiento de comunidad, que ya tiene una familia, que ya tiene un grupo de amigos, igual acude a la espiritualidad para responderse a algunas preguntas. Esas preguntas ya no son de repente, qué sé yo, ¿qué pasa después de la muerte? Quizás la mayoría cree que no hay nada, ¿no? Pero no sé si coincidís conmigo. Yo siento que el gran vacío que hay en nuestra sociedad tiene que ver con el sentido de propósito. Y no lo digo como en el modo marketing, ¿no? Como, tienes que encontrar tu propósito, este curso sale 300 euros, ¿no? Sino que lo digo desde el lado, todos los avances científicos, todo lo grande que es el universo, nos hace sentir que somos nada. O sea, realmente vos mirás películas, ves series y el mensaje que te transmiten es rotundo. Sos un microscopio flotando en un microscopio azul en medio de una inmensidad y tu vida vale lo mismo que una hormiga, que un pedazo de pasto, una piedra. O sea, y creo que ese sentimiento sí caló muy hondo y la gente tiene este vacío. Y yo no sé si coincidís que eso un poco es lo que también van a buscar, ese sentido de trascendencia, ese sentido de, ok, yo no soy importante, me voy a este mambo oriental, a este lugar donde me dicen que soy uno con el universo. Entonces yo ya soy alguien, porque soy parte del universo, ¿no? No sé si compartís. No, claro, también toda experiencia religiosa, igual que lo que hablábamos de lo comunitario, ofrece un sentido de trascendencia. Aquí en el cristianismo, que es la tradición a la que yo pertenezco, también nosotros ya solo ser hijos de Dios, ser amados por Dios, ser escogidos por Dios, como dice Pablo, eso nos da un sentido también de algo más allá, ¿no? Yeah. El Espíritu Santo. Ser parte del cuerpo. Ser parte del cuerpo de Cristo, las promesas para después de la otra vida. Sí, tenemos un sentido de lo trascendente que nos impregna. Pero también vuelvo al concepto de experiencia que me parece que es clave, y es que
si el cristianismo es un discurso sin experiencias, otro discurso con experiencias puede ser atractivo para las personas. Ahí va. Ahí va. Es un tema súper interesante. Tengo una tos. Es un tema súper interesante el que estás planteando porque hay como también una corriente de, no es por emoción, ¿no? Es por fe. No es por lo que siento. Y yo comparto, digo, yo le creo a Dios aunque hoy me sienta decepcionado, mal, triste. Pero también necesitamos sentir y experimentar algo. Si no experimentamos nada, si solo somos espectadores o contempladores de algo, entonces sí, no cala hondo. Y yo no puedo desligarme de mis emociones. Yo no puedo desarraigarme de lo que siento, de mis sentimientos. Muchas veces la propuesta es anule lo que sienten. No es por lo que sientes, si también es por lo que sientes. Claro. También es por tus encuentros. No solo es eso, pero también hace parte de la experiencia de fe, la experiencia de Dios. Experimentar a Dios, sentir a Dios, sentir su presencia. No es solo lo que sientes, pero también está presente lo que sientes. Claro. A veces tratamos de anular esa dimensión del ser humano. Yo tengo una pregunta y creo que se lo pueden hacer todos. ¿Vos a qué edad sentís o en qué? ¿Te acordás cuando tuviste como tu encuentro con Jesús? Lo que sea que eso signifique, ¿te acordás? Yo más o menos como a los 18, 19 años, después de haber crecido en... Sí, a mí me pasó lo mismo a los 16, casi 17. Esa experiencia involucraba sentimientos. Claro. Todo. Y es algo que yo lo hablo y se me pone la piel de gallina porque no termino de poder articular, no termino de poder explicar lo que me pasó en ese momento. Y es que ese es el asunto, no hay que explicarlo. Porque esto no es de laboratorio. Esto no es de poner tu experiencia en un laboratorio y analizarla. No, a veces ni siquiera argumentos necesitas. Wow. Porque es la experiencia de Dios. Y eso transforma la vida del que sea. Hablaste de argumentos. Y te tengo que preguntar por la apologética, ¿no? Que es este movimiento con grandes amigos representando como Santi y demás que busca justamente argumentar la fe cristiana. Yo sé que vos quizás no sos muy partidario de ese estilo o de esa forma. Realmente porque no es mi área de estudio. Ok. La apologética, como la teología y la filosofía de la religión, quiere demostrar la verdad religiosa. La psicología de la religión quiere reflexionar en la experiencia del ser humano frente a lo religioso. Entonces, a veces demostrar la verdad religiosa es muy bueno para los que están dentro de la... Claro, yo ya creo en Jesús. Bueno, ¿por qué tiene sentido que haya resucitado? Busco los argumentos, me sirve. Sí. Pero para el de afuera decís que menos, quizás. Sí, para el de afuera a veces parecen extraños, porque es que no está el lenguaje de lo religioso, no está la vivencia religiosa. Claro. Y a veces cuando nos acercamos a estos argumentos lo hacemos desde sesgos de confirmación. ¿Qué son los sesgos de confirmación? Que todo lo que aporte a lo que yo ya pienso, es verdad, me lo apropio y sí, es verdad. Sí. Y todo lo que no me cuadre con lo que yo ya pienso, eso lo rechazo. Sí, eso nos pasa a todos. Sí, nos pasa a todos, todo el tiempo, en todas las áreas. Le pasa a los políticos, a los economistas, a todo el mundo. Exacto. Entonces yo creo que la apologética muy bien para los que ya han crecido en su experiencia de fe, pero también una apologética inteligente, porque a veces parecen muchos apologistas repetidores de los apologistas norteamericanos. Entonces, ¿qué es la apologética? ¿Repetir lo que dicen los apologistas norteamericanos? Claro. ¿O es una actitud de pensar la fe? Ok, interesante. Y cuando pienso la fe, ¿hasta dónde estoy dispuesto a pensar mi fe? Sí, cuando publico, no sé si existe esto, ¿será que esto sí pasó? Y también creo que detrás de todas estas preguntas surge una pregunta mayor, y es ¿qué es lo fundamental de mi fe? Lo fundamental de mi fe se fundamenta en que existe o no existe, en que pasó y no pasó, en que sí o no, en que mi fe está fundamentada en Jesús. Entiendo. Sí. Preguntas me puedes hacer todas las que tú quieras.
cuestiones puede abordar todas las que tú quieras. La teología a lo largo de la historia ha sido una discusión de discusiones de discusiones. De hecho, también en el judaísmo dicen que tiene 70 caras la Torá. O sea, 70 maneras de interpretar cada versículo. Wow. Y claro, lo interesante de estos textos, por ejemplo, de estos textos judíos, es que ponen las discusiones de todos, ponen las opiniones de todos. Me encanta eso, porque normalmente nosotros queremos acallar la pregunta del otro. No preguntes si existe o no el infierno. No preguntes si pasó o no pasó. No, pregúntalo y ponlo en la mesa y pensemos juntos y entendamos cuál es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es pasó o no pasó. El fundamento de nuestra fe es esto sí, esto no. ¿Dónde estamos poniendo el piso de nuestra fe? ¿En respuestas o en la respuesta? Porque la verdad en el cristianismo es una persona. Wow. Es Jesucristo. Dijiste también una vez que poco se podía hablar de Jesús histórico a través de Pablo. Creo que lo leí ayer, ¿puede ser? Sí, no, claro. Hay ciertos textos de Pablo bien interesantes que nos hablan del Jesús histórico, por ejemplo, que murió, que nacido de mujer, hay un texto paulino, del linaje de David. Hay varios textos que nos dan como pistas, pero para Pablo se centra en la muerte y resurrección de Jesús. Esa es la centralidad teológica de Pablo. Más bien los evangelios sí nos muestran más de este Jesús histórico. Sí, se me cruzó por la cabeza y me acordé. Hay dos temas más que tengo apuntados. Uno tiene que ver con cuando hablaste de la glosolalia, no sé si lo dije bien, de el hablar en lenguas. Hay estudios sobre esto, ¿no? Sobre el fenómeno pentecostal y el hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas, así que te pregunto, ¿qué onda desde la psicología eso? Sí, otra vez aquí volvemos al ámbito de estas maneras de mirar los fenómenos. ¿Sí? Una es desde la psicología y otra es desde lo religioso. Desde lo religioso es una experiencia religiosa. Una manera como aquellos que practican la glosolalia se entienden que se relacionan con Dios, con el Espíritu Santo. Desde la psicología, bueno, tiene sus particularidades. Más o menos parece que es muy similar la manera de utilizar el lenguaje al lenguaje en el que uno ha nacido, a la lengua materna. Hay estudios que han profundizado en la glosolalia y también se ve en otras experiencias religiosas, no solo en el cristianismo. En otros grupos religiosos se ve esta práctica. Sí. Por ejemplo, muy famoso en los grupos Kundalini, en la santería. También hay personas que tienen este tipo de prácticas. Pero o sea, ¿es lo mismo que se ponga a gritar a alguien en santería a que empieces a hablar en lenguas en la iglesia? No digo que sea lo mismo, pero tienen esta manifestación como la oración. La oración está en el cristianismo, en el islam, en el judaísmo. Como hablar en algo que no entendés. Hablar en un lenguaje desconocido, sí. Claro, aquí hay unos vínculos con ciertos textos paulinos. En el cristianismo hay unos vínculos con ciertos textos paulinos que validarían, claro, de alguna manera para aquellos que lo practican esta experiencia. Pero como experiencia religiosa yo creo que tiene un valor, para aquellos que la practican me parece que tiene un valor muy interesante. Me llama profundamente la atención. Pero desde esa perspectiva religiosa. Pero desde la perspectiva psicológica, pues yo creo que hace falta seguir analizando, y es a veces, decía una antropóloga que estudió como este tema, decía que las lenguas era como cuando un cantante de jazz pasaba en el cerebro lo que pasa cuando un cantante de jazz improvisa. Wow. Mira qué loco.
interesante, Súper genial. interesante. Es como fluir. Sí, es como fluir, como dejarse llevar. Los cantantes de jazz. ¿Y cuál sería el componente negativo? Si es que existe uno de la No, glosolalia. el negativo es a los que no lo practican, que no les gusta. Que no les gusta. O ven que ahí no hay una experiencia religiosa válida, pero es que ¿quién valida la experiencia religiosa del otro? Claro. Ese es otro problema que veo, que estamos tratando de validar la experiencia del otro todo el tiempo. Es que este no tiene las mismas experiencias que yo. Es que este no piensa igual que yo. Es que este no entiende la vida igual que yo. Bueno, macho, seamos todos igual y listo. Sí, quieren que seamos las salchichas de la fe. Mm. Pero, mira, a mí me parece hermoso que tú tengas esa experiencia. Mm. Y es tu experiencia de Dios. Yo no tengo que llegar a arreglarla o a regularla. Claro. Porque no te voy a quitar eso, porque para ti es tan valioso. Creo que hay como un concepto de cuestiones centrales de la fe, que si querés podemos dejar a Jesús en el centro, y después hay como anillos de cosas que son más o menos relevantes quizás. Para vos, ¿cuál sería? Vos decís, yo no voy a llegar a regular tu fe, pero llega un punto que quizás las diferencias son tan grandes que directamente es como si creyéramos en otra cosa, ¿no? ¿Cuál sería el límite entre decir, ok, somos hermanos, compartimos, aunque no estamos de acuerdo en muchas cosas, o directamente no somos del mismo redil, como quien diría? No, yo creo que somos hermanos y que compartimos muchas cosas y que a veces cuando yo quiero ponerte un límite o tú quieres ponerme uno a mí, tú estás transgrediendo esa hermandad. Ok. Si en tu comunidad hablan en lenguas y en la mía no, y yo digo, no, es que estos están mal porque, y algo que he escuchado mucho, en las iglesias bautistas están mal porque no tienen los dones, es incompleto el evangelio. Claro. Y en la otra, y estos, no, pero ellos no tienen el evangelio correcto porque es que ellos tienen los dones. ¿Eso nos separa? Sí, no se para. ¿Eso No nos debería, separa? pero no se Me para. recuerda un texto del evangelio del exorcista. Que ¿El dice, qué? el exorcista en el evangelio que dice, vimos uno que está sacando demonios y no es de nosotros. Le dicen a Jesús los discípulos. Hay uno que está sacando demonios y no es de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Se lo impedimos? Y Jesús les dice, no, déjenlo. Entonces, está viviendo una experiencia religiosa fuera de nuestro grupo, no puede ser. Está viviendo una experiencia de Dios fuera de nuestro grupo, no. ¿Cómo así que no es pretribulacionista, posttribulacionista, ante, bajo, con, contra, desde, sin, sobre, tras? ¿Cómo así? No se lo impidáis. No se lo impidáis. Los que están con nosotros, los que no están contra nosotros están con nosotros, dice Jesús. El que no junta, también dice, ¿no? El que no junta desparrama. Entonces ese oikos, esa casa, el anhelo, mi anhelo es que todos sean uno. Pero ¿uno en qué? ¿Uno en todo? Imposible, no somos salchichas. Somos seres humanos tratando de experimentar y vivenciar esto que llamamos cristianismo. Una de las últimas que te hago es, te he visto tocar en más de una ocasión en Instagram. Está súper interesante la charla. Pero te vi tocar en Instagram más de una vez como nuestra especie de obsesión por el fin del mundo. Y algo que me pareció muy interesante, que yo no lo había percibido, es que esto tampoco es un fenómeno exclusivo del cristianismo. O sea, me gusta charlar con vos porque, digamos, vos tenés una apertura a conocés otras espiritualidades, otras expresiones de fe, además de el cristianismo. ¿Por qué hay una obsesión del ser humano con que todo esto se va a terminar? Hay una idea que viene de antaño y es la idea que tenemos del tiempo. Y esta idea es tomada del cristianismo propiamente o del judaísmo también.
que tiene una creación Ok. y una culminación, Un principio y un un final. principio y un fin. Y el tiempo Dios lo ve así, como yo veo este celular. Veo el principio y el fin, todo al mismo tiempo, ¿no? El tiempo lo veo al mismo tiempo. Bueno, esto es otras tradiciones son cíclicas, otras tradiciones religiosas, como, aunque también en el cristianismo hay un nuevo cielo, una nueva tierra, los conceptos de restauración. Sí. Otras tradiciones son como circulares, entonces bueno, aquí se acaba pero vuelve a empezar. Y entonces se vive otra vez la experiencia religiosa y se acaba y vuelve a empezar. Pero normalmente las religiones abrahámicas se piensan en un fin Pero, de los tiempos. y en Oriente no? Como te digo, en Oriente hay muchas que son cíclicas, como que se acaba pero vuelve y se restaura y se acaba y vuelve. Sí, como esa idea de la reencarnación. Claro. Entonces te mueres y otra vez, y entonces te mueres y otra vez, hasta que en algún momento alcanzas lo que ciertas tradiciones llaman la iluminación. Bye. ¿Sí? Pero claro, el ser humano también, eso también está dentro de nosotros, un anhelo de que todo sea renovado. Y fíjate que hay algo muy bello en el cristianismo que a mí me encanta, y es que en los primeros siglos el regreso de Jesús era una espera. Entonces Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses se incluye y dice, y nosotros los que estemos aquí seremos arrebatados, se incluye en el discurso, ¿no? Claro, sí, sí. Y juntamente con él y los que durmieron. Será inminente. Inminente, sí. Era una espera, un wait. Pero a medida que va pasando el tiempo y los siglos, y en el siglo XXI, se configura en nosotros un hope, una esperanza. Ok. ¿Sí? Entonces el regreso de Cristo para nosotros es una esperanza. No es pero un momentico ya vengo, sino que anhelamos que venga y transforme estas realidades que a veces causan tanto dolor. Uno ve tantos problemas en el mundo que uno quiere que venga Dios e intervenga y que todo sea nuevo y que Tome las riendas de este tome caos. las riendas de este caos. Sí, creo que es un anhelo profundo en el corazón del ser humano, un final para un nuevo comienzo, sea terrenal o trascendente. Wow. Antes de irme, quiero que me cuentes, ya me lo contaste, pero que me vuelvas a contar, este estudio que es parte de tu tesis, súper interesante, entre niños católicos y niños protestantes. O sea, los pusiste a leer la Biblia y a ver cómo una persona, un infante, alguien que está en desarrollo, que no tiene configurada su mente y su psiquis, interpreta las escrituras. No sé si quieres contar un poco cómo fue eso. Sí, el estudio fue con 30 niños de una comunidad protestante y 30 niños de una comunidad católica. Y la idea fue que leyeran el texto de la tentación de Jesús en el desierto, en Bien. el Evangelio de Mateo. Y el otro era el endemoniado de Gerasa en Lucas. Esas dos historias. ¿Por qué elegiste justo esas dos historias y no la resurrección o el nacimiento? Porque estas historias están cargadas de símbolos religiosos, por ejemplo, Jesús, el diablo, Ahí va. la tentación, la liberación, los demonios. Es como que involucra, digamos, encapsula los grandes conceptos de la fe, ¿no? El mal, Ya. el bien, la bondad, el poder de Jesús. Estos dos textos tienen un montón de contenido que encapsula, sí, como me encantó esa palabra, encapsula Hermosa palabra. categorías propias del cristianismo. Dialogan ahí, claro, en muchísimos textos más de la Biblia que son hermosos, pero aquí Sí. están como Concentrados. concentrados. Y las preguntas a los chicos era, bueno, desde lo literal, luego desde las inferencias, luego si tomaron una postura crítica frente al texto. Claro. Oye, ¿esto pasó? ¿No pasó? Y luego, en mi tesis doctoral, propongo un nivel religioso experiencial de la lectura de los textos. Ok, Banca, antes de que digas cuál es tu propuesta, contanos cuál fue el resultado. O sea, entre los dos grupos había homogeneidad, eran digamos, los 30 católicos pensaban muy parecidos, los 30 protestantes también, y entre ellos había diferencias. O sea, ¿qué te llamó la atención de estos nenitos que estaban experimentando la Biblia?
En realidad eran bien parecidos. Los niños protestantes tendían más a la literalidad. Ok. Eran más literalistas. Bien. Pues así como en las medidas, en los análisis cuantitativos, hacían más lecturas literales que Que los católicos. que los niños católicos. Pero en general muy similares. Lo distinto eran los discursos. Muchas veces los discursos del niño de la comunidad protestante eran muy de una comunidad protestante, y que cuando yo les decía, bueno, ¿y qué quiere Dios que hagas? Entonces decían, no, quiere que yo sea pastor, que desde pequeños, Un nene de 8 años. nene de 8 Wow. años, Dios me ha mostrado X cosa, bueno. Y los niños católicos decían muchas veces que querían que Dios, que yo les decía, bueno, ¿y qué te dice Dios a través de la lectura? Que vaya a misa con mi abuelita. Claro. Entonces hablaban mucho y reflejaban, el discurso refleja una comunidad religiosa letrada, donde el texto se recupera de alguna manera y es importante. Ok, entonces, básicamente repetían un poco lo que la comunidad hablaba. Sí, son la influencia de los padres y de la comunidad religiosa en los niños es impresionante cuando interpretan el texto bíblico. Impresionante, o sea, calcan los discursos, aunque a veces son tienen ciertas libertades que me Imaginativos, parecen, quizás. son imaginativos. Yo les preguntaba, oye, ¿tú crees que esto pasó en verdad? Me decían, claro, todo lo que la Biblia cuenta es verdad. Y yo les decía, ¿y tú crees que los demonios se le pueden meter a los cerdos? No, esa parte no. Qué tierno. Entonces, sí, todavía tenían como esas disonancias cognitivas porque, claro, me han dicho que todo es verdad, pero esto como que no me suena. Claro. Y interesante cómo tomaban cierta posición, porque normalmente yo recuerdo que, o no sé si a ti también, mira, esta es la Biblia, este es el texto de hoy, bueno, la enseñanza es esta, listo. Pero nunca te decían, oye, ¿tú piensas que esto pasó? ¿O si te gustó, no te gustó? No, esas preguntas son prohibidas. Claro. Ni siquiera se lo permitían Ni preguntarse. siquiera se permite preguntar. Entonces, este ejercicio también le permitió a los niños pensarse, volvemos al tema de la pregunta, generarse preguntas frente al texto. Y aunque asumían que las cosas habían pasado, en ciertos momentos se hacían preguntas y esas preguntas seguramente resonarán en sus búsquedas y en su acercamiento a la fe. ¿Y cuál era tu propuesta? Mi propuesta es que hay un nivel religioso experiencial y es cuando los niños y las niñas dicen que Dios les habla por medio del texto. Los niños te decían eso, Dios me está hablando. Dios me habla y me dice. Wow. Y yo les preguntaba, ¿Dios te habló a través de la lectura? Y decían, sí, Dios me habló. Y yo, ¿qué te dijo? Y bueno, y me empezaron a surgir un montón de inquietudes. Pero no hubo ningún niño que dijera, Dios no me habló por medio del texto. Qué locura. Esa es más o menos la tesis. Después otro día la mostraremos completa. Por supuesto. Llevamos casi 1 hora hablando, amigo. Y nada, después de haber compartido tiempo con vos y de conocerte, digo, qué bueno que estés en este equipo. Porque realmente tenés un conocimiento importante y creo que tu aporte siempre va a construir. O sea, siempre va desde el lado de sumemos. O sea, tratemos de no cerrarnos a como estamos, porque nos vamos a perder a mucha gente. Y creo que es súper valioso tu trabajo, súper valioso el escribir, el preguntar. Creo que hay muchos que se sientan reflejados, muchos que no, que solamente reaccionan a lo que escribís para contestarte, pero esos son los menos, o al menos los que menos importan. Así que, brother, nada, gracias por venirte al podcast, por ayudarnos a conseguir este espacio. Y bueno, nos estamos viendo. No, muchas gracias a ti por invitarme, por este espacio tan bonito donde pudimos hablar, pensar, a veces por tantas preguntas y por atreverme a pensar
y a decir cosas a veces, como tú decías, que a veces plantear mis preguntas en el espectro de las redes le causa ruido a ciertas personas, pero siempre pienso que hay que buscar espacios. Ahora lo pienso, antes no lo pensaba, pero creo que en este camino uno va creciendo y creo que hay que generar espacios de diálogo y de encuentro para seguir creciendo. 100%. Gracias a ti. Nos vemos en otro episodio.